Hola, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a la clase 1 de Historia de los Medios para este segundo cuatrimestre, un cuatrimestre en modalidad virtual que esperamos llevar adelante con la colaboración de todas, de todos, de todes y que esta experiencia salga lo mejor posible. Eh, Quería contarles que esta clase la vamos a subir al campus virtual de la materia y que todas las semanas ustedes van a encontrarse con una clase que corresponde a los textos de teóricos con, bueno, esta modalidad, con algunos recursos que ustedes podrán ver durante el proceso de la clase grabada y también vamos a, de alguna manera, a acompañar los contenidos que necesitamos tener siempre disponibles para esta cursada virtual. Así que, bueno, lo que ustedes ven acá es una parte del programa, la semana 1 del programa, es la que vamos a trabajar hoy, con dos textos que me resultan muy interesantes, el texto de Flichy y el de Lila Caimari. Es un, digamos, corresponde a un momento inicial en el recorrido de nuestra materia. Digo un momento inicial porque, como seguramente escucharon en la presentación, nuestro punto de partida es la consolidación de los estados nacionales y el peso que tiene la comunicación en este proceso de consolidación de los estados nacionales, de el desarrollo de un capitalismo más maduro y fundamentalmente de una expansión de los mercados comerciales hacia todas las partes del mundo, ya sea por una modalidad agresiva vía el imperialismo o por una modalidad donde los países intentan integrarse en el mercado mundial. Para todo ese desarrollo la comunicación es indispensable. Y partimos justamente de la idea de doble revolución, que es la idea que nos encontramos en esta primera, esta primera momento, esta clase que nos presentamos. Tengan en cuenta esta línea de tiempo, los va a acompañar para estos textos como punto de partida, un poco para que vean esto que yo les decía en la presentación, que permanentemente vamos a apuntar a un diálogo entre lo que está pasando en otras partes del mundo, en una instancia más, más internacional, y el foco en América, siempre en América Latina y especialmente en Argentina. Este va a ser nuestro principal punto de partida para estos textos que vamos a analizar hoy, y en la parte de abajo tienen los hitos vinculados a la comunicación más importantes con los que vamos a trabajar. Lo primero que aparece con el texto de Flichy, un texto extremadamente interesante porque cuando Flichy escribe este texto es un momento en que está desarrollándose y aparece con mayor fuerza Internet, esta idea de red para comunicarse, estas posibilidades de comunicación global que genera la red de Internet, y lo que hace Flichy es empezar a pensar si esta idea de red es un concepto tan nuevo o es un concepto que está muy anclado en los procesos de comunicación. Y entonces empieza a analizar dos dispositivos, podríamos decir, dos máquinas de comunicar,
Una es el telégrafo óptico y otra es el telégrafo eléctrico. Pero no solamente dos máquinas de comunicar, sino el tipo de comunicación que estas dos máquinas de comunicar generan. El tipo de comunicación pasa a ser una de las hipótesis más fuertes en el texto de Flichy, porque de alguna manera explican y condensan eh, de qué manera estas máquinas de comunicar ejercían su dominio sobre la comunicación y también de qué manera las sociedades se apropiaron de estas formas de comunicación. Estoy pensando en una sociedad que está transformada, estoy pensando en una sociedad post-antiguo régimen, en una sociedad donde la burguesía empieza a tener un lugar muy importante, ya sea en los vínculos del poder, pero también en los vínculos económicos, en las relaciones económicas. Es decir, la burguesía es un actor social que está muy presente en estos dos dispositivos. Lo primero que vamos a trabajar es el proyecto de Japet. Japet es muy interesante porque su proyecto, que aparece apenas esbozado, apenas ocurrió la Revolución Francesa, aparece esbozado como un proyecto, ¿no? Como un proyecto que, como dice aquí esta placa, el proyecto era poner al gobierno en condiciones de transmitir sus órdenes a una gran distancia en el menor tiempo posible. Es decir, que aparece una relación muy potente en este proyecto de Japet. No sabemos todavía cuál va a ser su proyecto, pero esta tensión que aparece es la relación tiempo y espacio, ¿no? Pareciera ser que hay una imposibilidad de cubrir en el menor tiempo posible un espacio geográfico amplio. Japet es un físico que experimentaba ya en ese momento con la electricidad, es decir, que la electricidad es un avance, una innovación que está circulando en los gabinetes, que está circulando en los pequeños laboratorios, pero el proyecto de Japet no tiene que ver con la electricidad. Su objetivo es ofrecer un dispositivo que sea muy útil para la política y que le permita a la política gobernar en tiempo real, que le permita de alguna manera lograr que los éxitos de la revolución lleguen muy rápido y que también las órdenes de la revolución lleguen muy rápido. Por lo tanto, el telégrafo óptico nace como un dispositivo de uso militar, porque es justamente son justamente los ejércitos los que van a ir propagando la revolución, aunque todos sabemos que uno de los principios de la Revolución Francesa son principios de orden político, ¿no? Transformaciones políticas que se producen tras la caída del antiguo régimen. Entonces, en esta tensión que genera el concepto de espacio y tiempo, el telégrafo óptico va a permitir justamente que las noticias casi llegaran en tiempo real. Y no solamente llegaran en tiempo real, sino que la extensión, es decir, la colocación de estos telégrafos ópticos iban a permitir una cohesión espacial del Estado francés. Para esto,
el Japé lo que hace es pedirle ayuda a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional se la da y Japé comienza a colaborar con la gobernanza de la revolución sin ser un político, siendo un ingeniero del Estado, ¿no? Esta figura me parece que es una figura muy interesante porque de alguna manera lo que hace Japé y mucha de su familia es trabajar siempre para el Estado en este lugar de decisiones en torno a esta forma de comunicación. La otra cuestión que hay que tener en cuenta con el telégrafo creo que es la cuestión de que esta máquina de comunicar iba a ser posible una de las utopías revolucionarias. Sin duda, una de las utopías revolucionarias más importantes fue el idioma. Sin embargo, en esta fuerza que tuvo en su inicio la revolución, se pensó en un idioma de orden universal, o sea, que se hablara en todos los lugares donde se pudiera llegar. Sin embargo, el gran éxito de la revolución fue la unificación del idioma francés, porque una de las primeras comunicaciones del telégrafo era que los mensajes que se transmitieran en idioma francés. Imagínense que lo que hacía era de alguna manera unificar un espacio geográfico que estaba atravesado por múltiples dialectos. Y entonces el francés se convirtió en el idioma nacional de Francia. Otro de los proyectos para universalizar la revolución fue el reemplazo del calendario gregoriano, que es el calendario que está fuertemente vinculado a la Iglesia, por un calendario republicano, un calendario de la propia revolución. Una iniciativa que fue muy poco exitosa, se usó muy poco tiempo. El calendario gregoriano se había enraizado mucho en el uso de la gente. La Iglesia había tenido una fuerza muy grande para esa implantación, y entonces la gente le resultaba mucho más complicado referirse a a épocas como el brumario, el floral, digamos, cuestiones más vinculadas con la naturaleza. Lo que sí tuvo éxito, y a la luz de esta gran revolución que se continúa en otros lugares, que es una revolución comercial muy fuerte, una ampliación de los mercados muy importantes, es el sistema métrico decimal, ¿no? Esto sí que dio resultado, y que no solamente facilitó las comunicaciones, sino que facilitó y unificó de alguna manera los intercambios en todo el país, y que también se trasladan a otros espacios. Una de las cosas que me interesa que pongamos y que de alguna manera imaginemos, en esta doble imaginación tan mediada, yo en mi casa, ustedes en la suya, hablando como loca frente a una pantalla, ustedes escuchando qué quiere decir esta mujer con esto. La idea es ir como llevándolos a imaginar, a ir imaginando este telégrafo óptico, que, como dijimos, eran telégrafos estatales, porque la Asamblea Nacional había puesto dinero para realizarlos, pero también eran
podríamos decir, herramientas militares muy importantes que utilizaban a técnicos estatales para realizarla, y que de alguna manera lo que muestran es que Francia aspira a tener una unidad nacional y un poder estatal muy importante. Como ven en este mapa de Francia, esos puntitos que ustedes están viendo allí son telégrafos ópticos. Y esta es la otra cuestión que le importaba mucho a Juppé y a todo el Estado francés, que era la posibilidad de crear una red. Una red que, como ustedes ven acá, está muy pautada porque los telégrafos ópticos no se pueden instalar a muchísimos kilómetros de distancia porque se pierde el objetivo. Vamos a ver después bien cómo funciona, pero se pierde su objetivo, que es ver cuál es el mensaje que se está transmitiendo. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, si ustedes miran este mapita, les recuerdo que este PowerPoint también lo vamos a subir al campus para que ustedes puedan verlo. Ustedes miran este mapita, van a ver dónde está París y cómo estos telégrafos se van repartiendo por todo el territorio francés. Decirles además que la construcción de telégrafos ópticos es podríamos decir, un género arquitectónico en sí mismo, pero que también lo interesante del telégrafo óptico es que se instalaron en edificios estatales, se instalaron en campanarios de la iglesia, y de alguna manera esta modernización que logró el telégrafo óptico corrió definitivamente la importancia que tenía la iglesia en la vida de las sociedades, ¿no? Esto lo corre definitivamente porque ese tiempo que la iglesia imponía con los campanarios, con los llamados al Angelus, tan típicos de la época medieval, quedan totalmente desterrados en estas nuevas sociedades que se conforman tras la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, ¿no? Hay otra cosa que me parece que es interesante remarcar, y me parece que es interesante porque tiene que ver con la política y tiene que ver con las políticas de Estado, ¿no? Ustedes saben que siempre el presente llama nuestra atención cuando pensamos la historia, y siempre uno piensa por qué se tomó tal decisión política y por qué no se tomó otra. Un caso muy interesante es el que plantea España, ¿no? España tenía un desarrollo muy importante de la electricidad muy temprano, estaba trabajando en un telégrafo eléctrico. Un señor que se llamaba Bettencourt, pero la opción que hace España es una opción por el telégrafo óptico, no opta por el telégrafo eléctrico, ¿no? Y allí uno se pregunta por qué España acompaña a Francia tan rigurosamente en esta elección de comunicar, ¿no? Algo vinculado con el tipo de ejército, me parece que podríamos pensarlo por ese lado. Y estábamos diciendo antes que esa red nos imponía de alguna manera distintas puntos donde se construían, mejor dicho, los telégrafos,
o se usaban edificios para instalar algún telégrafo. Como ustedes vieron en una imagen anterior, voy a volver a ella, acá ustedes pueden ver en un lado un telégrafo óptico y en otra imagen las distintas construcciones de los telégrafos ópticos. En todos estos lugares había instalado estas aspas de los telégrafos ópticos. Y entonces uno se pregunta cómo se comunicaba esta gente. Bueno, el telégrafo tenía un código, un lenguaje. Como ustedes ven en esta imagen, arriba están los simbolitos que toman las aspas de los telégrafos y abajo las letras correspondientes a los al alfabeto. Pero a su vez, cada lugar, y acá piensen ustedes que hay una administración que está haciendo esto, ¿no? Hay un Estado que está pensando que tiene que proveer a los lugares de los telégrafos de estos libros. Hay un libro donde hay muchas frases hechas, ¿no? Muchas frases ya impuestas. Y entonces el operador de este telégrafo, que movía las aspas de acuerdo a las letras o a las frases ya fabricadas, emitía el mensaje y lo recibía otro. El que lo recibía porque tenía unos anteojos que le permitían ver estas aspas, ¿no? Y le permitían ir codificando para retransmitir el mensaje, y esa retransmisión hacerla a otro y esa a otro y esa a otro, y así el mensaje llegaba a su término. Sin embargo, el telégrafo óptico no tiene una larguísima vida, ¿no? Es decir, podríamos decir que rápidamente empieza a mostrar ciertas dificultades. Tuvo dos fines políticos fuertes. Uno es, ni bien iniciada la Revolución Francesa, que tiene, como dijimos, un vínculo con la mensajería militar, con los militares, y otro es en la monarquía de Julio, que es la monarquía de 1830, el periodo que va de 1830 a 1848, que el telégrafo tiene para el Estado un fin más bien policíaco. Sin embargo, nunca pudo desarrollarse como un dispositivo de comunicación bursátil. Llegó a transmitir la Lotería Nacional, pero se advertía que había y era necesario establecer otras comunicaciones, pero este dispositivo nunca pudo salir hacia la órbita de lo privado, siempre se quedó hacia la órbita de lo estatal, ¿no? Siempre el monopolio del telégrafo óptico fue desarrollado por el Estado. Y el otro dispositivo que estuvimos viendo, que es el telégrafo eléctrico, me parece que es interesante de pensar porque ¿qué es lo que hay detrás de esto? Hay algunas cosas que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Con el correr de los años, estas experiencias con la electricidad, como había tenido Japé, que eran algo así como formas de curiosidad, como experimentaciones sin pocos fines de uso, podríamos decir que cuando empieza el siglo XIX, esa experimentación se convierte en, podríamos decir, en investigaciones científicas más serias. Una de ellas fue el descubrimiento de la pila en el año 1800, hecha por un señor que se llamó Volta.
y otra son las experiencias realizadas sobre la electrodinámica que realizó también un señor bastante que resuena mucho en las cuestiones eléctricas, que se llamó Ampère. Lo importante es que alrededor de 1820 ya el telégrafo eléctrico empieza a ser debatido en los gabinetes de los científicos e incluso en las revistas especializadas en cuestiones científicas como un debate técnico-científico, ¿no? Como una posibilidad que allí había algo que se podía desarrollar e instrumentar. Hay algo que quiero que tengan en cuenta, que es la revolución industrial acelera también los tiempos de las innovaciones, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque piensen ustedes que Japé logra el beneficio de la Asamblea Nacional en 1794, ¿no? O sea, ahí ya podemos hablar de que se arma una política para instalar los telégrafos y demás, ¿no? Y estamos hablando en 1800 el invento de la pila, la invención de la pila. No pasaron muchos años, ¿no? 1794, 1820, estamos 1800, apenas 8 años. Pasa algo parecido con el telar mecánico, con el telar a vapor, es decir, los cambios son muy rápidos. Y esos cambios son muy rápidos porque hay un empuje modernizador muy fuerte, hay un empuje generado por la revolución industrial, que es un empuje hacia las transformaciones económicas, pero también un empuje hacia las transformaciones técnicas, porque esa mayor productividad que generó la revolución industrial es una mayor productividad que se dio justamente por las innovaciones técnicas, ¿no? Después de ver estas dos, estos adelantos que se van incorporando a las técnicas ya existentes, podemos decir que empieza a haber una puja en quién va a construir el telégrafo eléctrico. Y la puja se da entre Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Y finalmente el primero que logra patentar el telégrafo es un señor que se llama Cook con otro señor que se llamaba Wheatstone. Ellos lograron este telégrafo de 5 puntos en 1837 y lograron patentarlo. Pero en la misma época había otras experiencias, en el caso de la experiencia de Morse, que estaba también trabajando con un dispositivo eléctrico y que es el que tienen a la derecha, un dispositivo eléctrico que tuvo, podríamos decir, una virtud que no la había tenido el telégrafo óptico y que tampoco la tenía el telégrafo de Cook, que es haber logrado un sistema de comunicación muy sencillo, que era el punto y la raya. Es decir, entre la estación transmisora y la estación receptora, a través de impulsos eléctricos, se transmitían sonidos que representaban el punto y la raya, y el punto y la raya iba generando palabras, iba generando mensajes. Este código, el código Morse, que empieza a tener validez después de 1938, efectivamente se convierte en un código universal, ¿no? Y efectivamente
se transmiten mensajes muy importantes en relación y transformaciones y agilidad en la forma de comunicarse. Algo que me parece sumamente interesante para pensar el telégrafo óptico o las diferencias entre el telégrafo óptico es que evidentemente aquí hay una fuerte intervención de compañías privadas. El telégrafo eléctrico es un telégrafo donde casi no hay intervención del Estado, casi no hay intervención del Estado. Si bien Morse va al Parlamento de los Estados Unidos a pedir ayuda para realizar esto, lo que logra es ser nombrado director del correo y, y lo que logra es que empresas adoptaran y quisieran participar en estos emprendimientos, ¿no? En el caso de Inglaterra, toda la comunicación eléctrica es una comunicación privada, toda, absolutamente toda. No está el Estado realizando inversiones para este tipo de comunicación. Pero tampoco pensemos que es un Estado que está absolutamente ausente, ¿no? Es un Estado que, por ejemplo, por medio de disposiciones estatales logra que se universalice la trocha de los ferrocarriles, es decir, que todos los ferrocarriles tengan en Inglaterra la misma trocha. Y esto es muy importante porque permite generar largos espacios de vías y una mayor agilidad en la unificación del mercado. Cuando estén trabajando con el texto, me gustaría dejarles estas reflexiones. No es un texto, no es textual, sino que está parafraseado. Algo que dice Robert Sabin en 1867 sobre el telégrafo eléctrico, que me parece define muy bien la cuestión de que para el telégrafo eléctrico hay es un artefacto que está muy vinculado a procesos técnicos que se vienen desarrollando y que vienen acumulando un conocimiento, ¿no? Esto me parece que es muy importante. La otra cuestión que me parece que es importante es cómo circulan las ideas y cómo vemos que prácticamente en el mismo momento se está pensando en un telégrafo eléctrico en Inglaterra y en un telégrafo eléctrico en Estados Unidos. Y que muchas de estas innovaciones empiezan a circular por las academias científicas, ¿no? Y que las academias científicas se convierten en grandes usinas de estas modernizaciones que son tan importantes, y también los que van a tomar estas ideas que circulan son las exposiciones, sí organizadas mayoritariamente por los estados y fundamentalmente la prensa, ¿no? Me parece que es una frase que de alguna manera resume varias de los problemas que venimos viendo. La otra cuestión que quería que tengamos en cuenta es la cuestión de metiéndonos en el telégrafo eléctrico, fundamentalmente como un telégrafo vinculado a la comunicación de mercado, ¿no? Hay algo que es interesante porque
el telégrafo va a permitir muchas formas de comunicación y va a permitir una variedad de comunicaciones, ¿no? Es decir, va a haber comunicaciones bursátiles, pero también va a haber comunicaciones sobre los barcos que se mueven. Piensen que cuando Cook va a vender el telégrafo, a la primera compañía que se lo vende es a una compañía de ferroviaria, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de Cook? Cook se lo vende porque le dice que va a recibir, las estaciones van a recibir las noticias de del movimiento ferroviario y se van a evitar muchos accidentes que eran comunes por entonces, ¿no? Entonces ya tenemos muchas cosas, ¿no?, que unifican el territorio. Tenemos la trocha, que unifica todo el territorio. Tenemos esta manera de evitar accidentes a través del telégrafo, que comunica a todo el territorio. Y la otra cosa que es muy interesante es que el telégrafo eléctrico va a generar una unificación del mercado nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque va a colaborar con esa unificación del mercado, que es uno de los proyectos que tienen las sociedades capitalistas, ¿no? Los mercados nacionales unificados, donde se pueda circular mercaderías y personas con la mayor facilidad posible. Quiero que vean las imágenes de los tres países para que noten, en principio, la red ferroviaria de Gran Bretaña hacia 1900, una red ferroviaria que, si bien tiene un punto muy importante, es una red enormemente diversificada, ¿no? Forma como una telaraña, ¿no? Casi como la telaraña que se forma en los Estados Unidos, ¿no? Si bien hay núcleos donde confluyen estas vías, básicamente la expansión, la extensión de las redes ferroviarias es una extensión bastante pareja, por supuesto teniendo en cuenta que hay zonas rurales donde no es tan necesario tener muchas un centro que pueda funcionar como un centro aglutinador. No hay un puerto, sino las mercaderías van hacia los puertos. Y el caso de argentino, ¿no? Piensen ustedes que el modelo de expansión de la red ferroviaria argentina es un modelo, con el centro puesto en Buenos Aires, ¿no? Y entonces les decía que el telégrafo efectivamente va a ser, el telégrafo y el ferrocarril van a ser aliados inseparables, ¿no? Es decir, las redes telegráficas se instalan al costado de las redes ferroviarias. Y eso será algo que va a determinar la manera en que van a circular los mensajes, las mercaderías y las personas. En la Argentina hay una red bastante temprana que me va a permitir empezar a pensar en Lila Caimari. Hay algo que me gustaría que piensen, ¿no? Estuvimos hablando de unificaciones de mercados que se unifican a partir del ferrocarril, del telégrafo, de esta posibilidad de cohesión territorial que generan estas máquinas de comunicar, porque también la generó el telégrafo óptico. Pero creo que vemos que en Argentina se desarrolla una importante red telegráfica. Esta es la red telegráfica nacional en 1882. Hay algo que es necesario unir, ¿no?
Y ese algo que es necesario unir es cómo lograr que estos mensajes pasen de un continente a otro, sorteen mares y puedan de alguna manera ser recibidos en otros países, ¿no? Y esto es lo que se logra con la instalación de los primeros cables subacuáticos. En el mapa que tienen de 1858 van a ver los primeros tendidos subacuáticos. Les recuerdo que el primer tendido subacuático se da entre Francia e Inglaterra, que une Dover con Calais, que son dos, que es un lugar de Francia, pero atravesando el Canal de la Mancha, eh, pero también muy rápidamente empiezan a pensarse en la manera de llegar con este cable a Inglaterra, perdón, a Estados Unidos y demás, ¿no? Eh, Me interesa pensar también, y creo que esto es una de las cuestiones que se plantea Caimari, es cómo esta, el telégrafo óptico también va a impactar no solamente en la cuestión del mercado, no solamente en las cuestiones bursátiles, sino que va a impactar en la prensa. Sin duda, la prensa va a recibir estos mensajes y la prensa se va a transformar de una manera muy, muy importante con respecto a los diarios. Van a empezar a recibir un caudal de noticias muy grande que antes no recibían. Y Caimari se pregunta por el impacto de esta aceleración en recibir las noticias que tuvo la prensa argentina. Para eso lo primero que nos tenemos que pensar es en dos o tres cosas, ¿no? Una primera es que el telégrafo va a permitir de alguna manera que la prensa se inserte en un nuevo tiempo, pero no se inserte en un nuevo tiempo en el sentido temporal del concepto, ¿no? Es decir, que se transformen las temporalidades cotidianas. Lo que antes demoraba 20 días, 15 días, piensen ustedes que ya la revolución industrial había acelerado las comunicaciones, había barcos más rápidos, se llegaba mucho más rápido a los principales puertos, pero nunca había una velocidad en la información como empezó a percibirse con el telégrafo. Y entonces lo que Caimari advierte es que cuando se incorpora el telégrafo cambia de alguna manera el ritmo colectivo de las sociedades. El telégrafo cambió el ritmo colectivo de la vida moderna, ¿no? La vida fue, para decirlo entre comillas, más moderna después de que la prensa empezó a recibir estos cables. Entonces, una de las cuestiones es, si ya tenemos estas redes en los países, si ya tenemos estas rutas hechas en relación con el ferrocarril, tenemos que armar rutas que unan a los continentes por abajo del agua. Tenemos que armar rutas subacuáticas. Y esto fue una de las cosas que se lograron en Argentina, o mejor dicho, en América del Sur. Hubo dos líneas de transmisión telegráfica de noticias y de información. Una que provenía de Europa,
que es la que unió Lisboa con Pernambuco, y a partir de Pernambuco, vía pequeñas uniones también por subacuáticas, iban saltando las noticias hasta llegar a Buenos Aires. Esa fue lo que podríamos llamar la línea del Pacífico. Esta unión se hizo en 1874, o sea, en 1874 Europa y América del Sur podían estar conectadas con un cable subacuático. Y la otra fue la línea del Pacífico, que es la de Galveston, ¿no? Que es un centro ubicado en la zona de Texas que transmite hacia Veracruz, Veracruz en México, de México, que es digamos la parte más angosta de México, entre mares, pasa por vía terrestre al Pacífico, y del Pacífico empieza a bajar otra vez como armando especies de saltitos hasta Valparaíso. De Valparaíso entra por vía terrestre hacia Montevideo, y de Montevideo a Buenos Aires. Sin duda, la cuestión de, podríamos decir, de la información, de la comunicación a través del mar, es algo que está hoy en día muy vigente, ¿no? Piensen ustedes que hace muy poco se instaló un nuevo cable de internet, está aquí la noticia, que unirá a Nueva York con Argentina, un cable de fibra óptica muy importante que beneficiará a las comunicaciones. Y hay allí una disputa política, me parece que bastante interesante, no la conozco del todo, pero creo que es muy interesante, que es la cuestión del 5G, ¿no? Si Estados Unidos está preparado para ese sistema o no lo está, pero como es algo que desconozco, no quisiera, y por ahí ustedes sí conocen y me pueden enseñar sobre la cuestión. Estábamos en Montevideo, y estábamos en Montevideo porque creo que Montevideo es un lugar central para recibir noticias del exterior. En esta placa nos permite pensar un poquito algunas de las hipótesis de Caimari. Una de ellas me parece que es algo que se preguntó mucho, que era cómo los diarios procesaban las noticias que venían, las noticias internacionales. Cómo era el flujo de noticias internacionales que llegaban a los principales diarios porteños, a La Nación, por ejemplo, también a La Prensa, también a otros diarios muy importantes de principios de siglo, fin de siglo pasado. En 1877 La Nación se asocia a una agencia internacional muy importante, ya existente, que es la agencia Havas, y va a instalar la primera red telegráfica que hubo en el diario. Antes de esa red telegráfica, ustedes tienen una foto de 1904 aquí, las noticias se recibían por barco. Como ya dijimos, ya se había adelantado un poco la velocidad de recibir noticias, pero se recibían valijas con información, y después la radio. El diario iba dosificando esas noticias, ¿no? Porque no eran, digamos, había de todo, ¿no? En esas valijas había noticias más de orden general, había noticias políticas, había, bueno, una variedad de información. En el caso de la llegada del telégrafo, lo que se reciben son estos telegramas
que tienen un lenguaje bastante diferente al que puede tener una noticia escrita, al que por ejemplo tenían las crónicas de Darío, que eran publicadas en el diario La Nación. Es decir, que se produce eh, una transformación en una parte del diario, ¿no? Esta que tiene que ver con imponer el ritmo de la modernidad del telégrafo. Y esto me parece que no es menor, ¿no? Me parece que no es menor en la vida de los diarios y tampoco en la vida de los lectores. Los lectores eh, argentinos y básicamente los porteños eran ávidos lectores de noticias internacionales, ávidos. Y el telegrama lo que hace es, bueno, ofrecerles casi en tiempo muy rápido, real, no real, pero con muy pocas horas de diferencia, eh, justamente las noticias. Aquí hay algunas cosas que empiezan a complicarse, ¿no? Que es el tema del uso horario. Todos sabemos que hay una diferencia horaria entre Europa y Argentina, entre Estados Unidos y Argentina, y también en el funcionamiento de las agencias. Hay bastantes agencias ya a fin de siglo, porque las agencias lo que hacen es tomar a las noticias como nuevas mercaderías, ¿no? Son mercaderías que necesitan estar reguladas, o mejor dicho, administradas por una agencia, y a su vez necesitan encontrar clientes para que estas noticias sean consumidas. Por lo tanto, la noticia es una mercancía que va a ser administrada por estas agencias. Y aquí las agencias empiezan a competir de una manera muy interesante, porque, bueno, Francia no abandona su condición de ser digo, aunque sea una empresa privada, de que todo debe pasar por París, y entonces las cosas que ocurren en otros lugares pasan primero por París y de París se emiten hacia otros lugares, y allí se produce un problema en esa relación con el tiempo, porque llegan tarde, porque las informaciones son bastante dilatadas, y también porque hay digamos, Estados Unidos se convierte también en una importantísima usina de información de agencias telegráficas, ¿no? Las agencias más importantes son varias, pero Reuters es una de ellas, todavía conocida, Associated Press, bueno, Havas, Wolf. Todas estas agencias se reparten el mundo, es decir, ejercen un imperialismo informativo hacia los diarios de América, pero también de otras partes del mundo. Por eso es muy interesante el texto de Lila Caimari, porque advierte estas cuestiones, ¿no? Cómo cambia el ritmo de lectura, cómo cambia el periodismo, un periodismo que si ustedes miran el diario La Nación, antes de los cables y después de los cables es otra cosa, cómo estas agencias monopolizan la información y se disputan la información, y a su vez cómo cambia el oficio del periodista, ¿no? El periodista que lee el cable no es el mismo tipo de periodista que relata, redacta una noticia como se hacía antes en los diarios. Entonces, bueno, allí las disputas, ¿no?
comunicación de Estado, comunicación de mercado y el impacto de la comunicación en las noticias, en el caso argentino. Les dejo aquí una guía de lectura, es decir, una hoja de ruta para trabajar con los textos, para que ustedes puedan tener una mayor acercamiento, una mayor facilidad para trabajar con los dos textos que tienen en la semana de hoy. Por supuesto, despedirme, agradecerles, decirles que estamos disponibles en el campus, decirles que esta clase grabada más el PowerPoint generado para esta clase va a estar disponible también en el campus, y decirles que el día que empiecen los teóricos, el día que empiecen las clases, vamos a estar comunicándonos con ustedes de otras maneras, lo mismo que nuestros compañeros y nuestras compañeras de prácticos. Así que, bueno, espero que surjan dudas, preguntas, y que todas estas dudas y preguntas las puedan traer a las clases sincrónicas que vamos a realizar más o menos cada 15 días. Les agradezco mucho. Hasta luego.